La realidad que pocos conocen. Los primeros $100,000 son el obstáculo más difícil de superar, pero también el más transformador. Una vez alcanzada esta meta, tu dinero comienza a generarte ingresos pasivos las 24 horas del día. Pasas a formar parte del selecto 8% de la población con mayor libertad financiera. Accedes a oportunidades de inversión que el 92% de las personas nunca conocerá. Lo que aprenderás a continuación. En esta guía descubrirás la estrategia del 1% para ahorrar $500 mensuales sin afectar tu estilo de vida. Las 3 reglas fundamentales que Warren Buffett aplica para multiplicar su capital. Cómo transformar $10,000 en 100,000 utilizando únicamente el factor tiempo. Advertencia: el costo de no actuar. Si pospones esta decisión hoy mismo, estarás perdiendo aproximadamente $2,800 anuales en ganancias potenciales. Hasta 10 años adicionales de trabajo obligatorio en tu futuro. La oportunidad de salir definitivamente de la rutina financiera. Llamado a la acción. Quiero conocer tus metas. Responde con la palabra meta si quieres alcanzar tus primeros $100,000 en los próximos años. Los primeros 100 en responder recibirán un plan detallado completamente gratis. Pasos inmediatos. Si realmente quieres cambiar tu situación financiera, dale like a este contenido si crees en tu potencial económico. Suscríbete para acceder a la serie completa sobre construcción de riqueza. Activa las notificaciones para no perderte las próximas estrategias comprobadas. Recuerda esto. Cada día que pasa sin actuar representa $27 menos en tus ganancias potenciales. 3 meses más de retraso en tu libertad financiera. Una ventaja que otros están aprovechando mientras tú esperas. Reflexión final. El camino hacia los $100,000 comienza con una sola decisión en este preciso momento. ¿Vas a tomar esa decisión hoy, o seguirás postergando tu libertad económica indefinidamente? La elección final, como siempre, es exclusivamente tuya. Capítulo 1. Entendiendo el interés compuesto. El interés compuesto es una de las herramientas más poderosas cuando se trata de hacer crecer tu dinero. Si alguna vez has oído hablar de la frase, el dinero trabaja para ti, el interés compuesto es exactamente lo que lo hace posible. Este capítulo te ayudará a comprender qué es el interés compuesto y por qué deberías aprovecharlo desde ahora para alcanzar tus metas financieras. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto se refiere al proceso mediante el cual tus ganancias generan más ganancias. En lugar de solo ganar intereses sobre el dinero que inicialmente invertiste, también ganarás intereses sobre los intereses previos. Es como un ciclo sin fin de crecimiento. En términos simples, si inviertes dinero y ese dinero gana intereses, el interés compuesto hace que esos intereses ganen también intereses. Con el tiempo, esto genera un crecimiento exponencial, donde cada vez es más fácil hacer crecer tu capital. ¿Por qué es tan poderoso? El poder del interés compuesto radica en la lentitud inicial y el crecimiento acelerado después. Al principio, las ganancias pueden parecer pequeñas, pero con el tiempo, tu dinero comienza a crecer de manera más rápida y significativa. Este es el concepto de crecimiento exponencial. Es como una bola de nieve que, al rodar por una colina, recoge más nieve y se hace cada vez más grande. Al principio, es pequeña, pero, a medida que avanza, su tamaño aumenta de manera impresionante. Ejemplo práctico. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Imagina que empiezas con una inversión de $1,000. Al principio, podrías pensar que no lograrás mucho, pero con el paso del tiempo, las ganancias se multiplican. Supón que tienes una tasa de interés del 8% anual. Al final del primer año, habrías ganado $80, y tu total sería de $1,080. Pero en el segundo año, en lugar de ganar solo 80 sobre los $1,000 originales, ganarás un 8% sobre $1,080. Eso significa que al final del segundo año, tu saldo será mayor. Este es el efecto bola de nieve. Cada año, tus ganancias se suman a tu saldo inicial, lo que hace que tu dinero crezca de manera más rápida y efectiva. La diferencia entre trabajar por dinero y dejar que el dinero trabaje por ti. La mayoría de las personas pasan su vida trabajando por dinero, intercambian su tiempo y esfuerzo por un salario. Pero, para alcanzar un nivel de libertad financiera real, necesitas aprender a dejar que tu dinero trabaje para ti. El interés compuesto es el vehículo que permite este cambio. Cada dólar que inviertes y dejas crecer a lo largo del tiempo se convierte en un trabajador adicional que gana dinero por ti, día y noche.
Mientras más dinero inviertes y más tiempo dejas que el interés compuesto haga su trabajo, más rápido crecerá tu riqueza. Reflexión. El interés compuesto puede ser la clave para alcanzar tus metas financieras, pero hay algo que debes recordar, es un proceso que requiere paciencia. No verás resultados inmediatos, pero si mantienes la constancia, los resultados serán más grandes de lo que puedas imaginar. A medida que avanzamos en este audiolibro, entenderás cómo utilizar el interés compuesto a tu favor. La clave es empezar lo antes posible, sin importar el monto. Con el tiempo, ese dinero invertido empezará a trabajar para ti, antes de lo que imaginas, estarás disfrutando de los frutos de esa inversión. Ahora que entiendes qué es el interés compuesto y cómo funciona, estás listo para dar el siguiente paso, empezar a construir una base financiera sólida que te permita aprovechar este poder a largo plazo. Recuerda, cada paso que tomes hoy es una inversión en tu futuro. No importa si comienzas con poco. Lo importante es que empieces. El interés compuesto necesita tiempo, y cada día que pospones tu inversión es un día perdido. Así que da el primer paso hoy mismo. Capítulo 2. El punto de partida, crear una base sólida. Todo gran viaje comienza con un primer paso, y tu camino hacia los 100K no es la excepción. En este capítulo, exploraremos cómo establecer una base financiera sólida, que será el fundamento para construir tu riqueza a largo plazo. Tener una base fuerte te dará estabilidad, claridad y confianza para avanzar hacia tus metas. Estableciendo metas financieras claras. Antes de empezar cualquier proyecto importante, necesitas saber a dónde quieres llegar. Tus metas financieras son como el mapa que te guiará en el camino. Así que tómate un momento para reflexionar. ¿Por qué quieres alcanzar los $100,000? ¿Qué impacto tendría en tu vida y en la de tu familia? Define metas específicas, realistas y con plazos claros. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero ahorrar dinero, podrías plantearte, quiero ahorrar $10,000 en los próximos 2 años. Este tipo de metas te dará un propósito claro y medible. Construyendo un presupuesto efectivo. Un presupuesto no es más que un plan para tu dinero. Es una herramienta poderosa que te permite controlar tus ingresos y gastos, asegurándote de que estás destinando tus recursos hacia lo que realmente importa. Empieza con lo básico. Haz una lista de tus ingresos mensuales. Esto incluye tu salario, ingresos extra o cualquier fuente de dinero que recibas regularmente. Registra todos tus gastos. Incluye lo esencial, como renta, comida y transporte, así como lo no esencial, como entretenimiento o compras impulsivas. Identifica áreas de mejora. Pregúntate, ¿en qué estoy gastando de más? ¿Qué puedo reducir o eliminar para ahorrar más? Un buen presupuesto no significa privarte de todo lo que te gusta, sino encontrar un equilibrio entre disfrutar el presente y construir un mejor futuro. Desarrollando hábitos que te acercan a los 100K. Alcanzar cualquier meta requiere de hábitos consistentes, y tus finanzas no son la excepción. Aquí hay algunos hábitos clave que puedes comenzar a implementar. Paga primero tus ahorros. Antes de gastar, aparta un porcentaje de tus ingresos para tus ahorros o inversiones. Un 10% es un buen punto de partida, pero puedes ajustar esta cifra según tus posibilidades. Evita las deudas innecesarias. No se trata de no usar crédito, sino de hacerlo de manera inteligente. Antes de endeudarte, pregúntate si es algo que realmente necesitas y si puedes pagarlo en un plazo razonable. Automatiza tus finanzas. Configura transferencias automáticas hacia tu cuenta de ahorros o tus inversiones. Esto elimina la tentación de gastar ese dinero. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Los pequeños cambios diarios tienen un gran impacto con el tiempo. Reflexión. Tu base financiera sólida es el cimiento sobre el que construirás tu riqueza. Puede que al principio no veas cambios drásticos, pero cada paso que des en la dirección correcta te acerca más a tus metas. Piensa en este proceso como plantar un árbol. Al principio, puede parecer que no ocurre nada, pero con cuidado y paciencia, crecerá y dará frutos abundantes. Ahora que tienes un mapa claro, un presupuesto efectivo y hábitos financieros sólidos, estás listo para enfrentar el próximo desafío, entender cómo las pequeñas contribuciones iniciales pueden multiplicarse con el tiempo. Recuerda, cada decisión que tomas hoy está construyendo el futuro financiero que deseas. Mantente enfocado, comprometido y confiado en que estás en el camino correcto. ¿Listo para el próximo paso? Acompáñame en el siguiente capítulo, donde veremos cómo tus aportes iniciales, por pequeños que sean, tienen el poder de transformarse en algo grande. Capítulo 3. El poder de los primeros aportes.
A menudo, la parte más difícil de cualquier meta es el comienzo. Lo mismo sucede cuando estás construyendo riqueza, las primeras contribuciones pueden parecer pequeñas, incluso insignificantes, pero te aseguro que tienen un impacto mucho mayor del que imaginas. Este capítulo está dedicado a entender el poder de esos primeros pasos y cómo aprovecharlos al máximo. Pequeñas semillas, grandes árboles. Imagina por un momento que plantas una pequeña semilla. Al principio, parece solo un grano diminuto en la tierra. Sin embargo, con el tiempo, agua y cuidado, esa semilla puede convertirse en un árbol robusto que da frutos abundantes. Lo mismo ocurre con tus primeros aportes financieros. No importa si comienzas con 10, 50 o $100 al mes. Lo importante es comenzar. Cada dólar que apartas hoy es como esa semilla, puede crecer exponencialmente si lo dejas trabajar el tiempo suficiente. La importancia de la constancia. El secreto del éxito financiero no está en grandes sumas, sino en la consistencia. Contribuir regularmente, aunque sea con cantidades pequeñas, tiene un impacto increíble a largo plazo. Por ejemplo, si ahorras 5 al día, al final del mes tendrás $150. En un año, serán $1,800. Y en 10 años, habrás acumulado $18,000, sin contar el crecimiento adicional que puedes obtener si inviertes ese dinero. Esto demuestra que incluso los aportes modestos pueden llevarte lejos si eres constante. Comenzar hoy, no mañana. Uno de los mayores errores financieros es esperar el momento perfecto para empezar. La realidad es que ese momento nunca llega. Siempre habrá excusas, cuentas que pagar, emergencias inesperadas o la sensación de que necesitas ganar más dinero antes de ahorrar. Pero aquí está la verdad, el mejor momento para empezar es ahora. Incluso si tu presupuesto está ajustado, siempre hay una manera de apartar algo, por pequeño que sea. La clave está en priorizar tus metas y hacer del ahorro un hábito no negociable. Ejemplo inspirador. Déjame contarte la historia de Carlos. Carlos tenía un trabajo modesto y apenas podía ahorrar al principio, pero decidió empezar con solo 20 al mes. Al principio, pensó que esa cantidad era demasiado pequeña para hacer una diferencia. Sin embargo, se mantuvo constante y aumentó sus aportes poco a poco. 10 años después, Carlos tenía más de $15,000 ahorrados, sin contar los intereses que había ganado al invertir ese dinero. No fue fácil para él, pero lo logró gracias a la constancia y a entender que cada aporte, por pequeño que fuera, lo acercaba a sus metas. Esta historia nos recuerda que no se trata de cuánto puedes ahorrar al principio, sino de tener la determinación de empezar y mantener el compromiso. Reflexión. Tus primeros aportes son mucho más que dinero, son un acto de compromiso contigo mismo y con tu futuro. Son la prueba de que estás dispuesto a priorizar tus sueños y trabajar para alcanzarlos. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos crecerán y se convertirán en grandes resultados. Piensa en cada aporte como un ladrillo que estás colocando en la construcción de tu libertad financiera. Puede que el progreso no sea visible de inmediato, pero con paciencia, constancia y tiempo, el impacto será enorme. Ahora que comprendes el poder de los primeros aportes, es hora de darles dirección. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento financiero que te ayude a mantenerte motivado y enfocado en tus metas, incluso en los momentos más difíciles. Recuerda, no subestimes el valor de empezar. Hoy es el día perfecto para dar tu primer paso, por pequeño que sea. Hazlo por el futuro que deseas construir. Capítulo 4. Mentalidad de crecimiento financiero. Todo lo que haces en la vida comienza en tu mente. La forma en que piensas sobre el dinero, las oportunidades y las decisiones financieras puede marcar la diferencia entre el éxito y la estancación. Una mentalidad de crecimiento es el primer paso hacia la prosperidad financiera. En este capítulo, exploraremos cómo desarrollar esa mentalidad y cómo superar las creencias limitantes que podrían estar frenando tu progreso. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento financiero? Una mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que tus habilidades y recursos pueden desarrollarse con el tiempo. Esta mentalidad te lleva a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para aprender y mejorar. Cuando aplicamos esta mentalidad al dinero, se trata de entender que no estás limitado a lo que tienes en este momento. Tu capacidad para generar riqueza no está predeterminada. Si te educas, te rodeas de las personas adecuadas y sigues aprendiendo, puedes aumentar tu capacidad para ganar, ahorrar e invertir. Una mentalidad de crecimiento no solo se trata de ganar más dinero, sino también de aprender a administrar lo que ya tienes, tomar decisiones inteligentes y estar dispuesto a arriesgarse en el camino hacia el éxito.
Superando las creencias limitantes sobre el dinero. Una de las barreras más grandes para alcanzar la libertad financiera son las creencias limitantes sobre el dinero. Estas son ideas falsas o autodestructivas que has aprendido a lo largo de tu vida, ya sea por influencia de tu familia, amigos o la sociedad en general. Algunas creencias limitantes comunes son: el dinero es difícil de conseguir. No nací para ser rico. El dinero cambia a las personas y las vuelve malas. Estas creencias pueden hacerte sentir que no eres digno de la abundancia o que nunca podrás alcanzar tus metas financieras. Pero aquí está la verdad: el dinero es una herramienta, y tú puedes aprender a usarla de manera positiva para mejorar tu vida y la de los demás. Cambiar tu mentalidad requiere un esfuerzo consciente. Debes desafiar estas creencias y reemplazarlas con pensamientos más saludables y empoderadores. Por ejemplo, el dinero fluye hacia mí de formas sorprendentes y abundantes. Tengo el poder de aprender cómo generar riqueza. El dinero me da la libertad de vivir la vida que quiero y ayudar a otros a hacerlo también. La importancia de la educación financiera. Una mentalidad de crecimiento también está estrechamente relacionada con el deseo de aprender y mejorar. Si realmente quieres transformar tu vida financiera, necesitas invertir en tu educación. Esto no significa necesariamente obtener un título en finanzas, sino aprender los principios clave que guían el éxito financiero. Algunos de los temas que debes explorar son: ahorro e inversión. ¿Cómo gestionar tu dinero para que crezca? Gestión de deudas. ¿Qué hacer para liberarte de las deudas y cómo evitar caer en ellas nuevamente? Inversiones inteligentes. ¿Cómo poner tu dinero a trabajar para ti, ya sea en el mercado de valores, bienes raíces o negocios? Recuerda, el conocimiento es poder. Cuanto más aprendas sobre cómo manejar tu dinero de manera eficiente, más rápido podrás avanzar hacia tus metas. Y no tienes que hacerlo todo de una vez. El aprendizaje continuo es la clave. El poder de la persistencia y la paciencia. La mentalidad de crecimiento también te enseña a ser paciente. Muchas veces, en la búsqueda de riqueza, las personas quieren resultados rápidos, pero la realidad es que el éxito financiero a menudo lleva tiempo. El interés compuesto, que ya hemos discutido, no es algo que se vea de inmediato. Necesita tiempo, y cuanto más tiempo pase, más efectivo será. Lo mismo ocurre con las inversiones en ti mismo. La paciencia y la persistencia son esenciales. Cada pequeña acción que tomes, cada libro que leas, cada curso que tomes, te acerca un paso más a tu objetivo. Mantener una mentalidad de crecimiento te ayuda a resistir las tentaciones de buscar atajos y soluciones rápidas. En lugar de intentar encontrar la fórmula secreta para enriquecerte de inmediato, te concentras en el proceso, en hacer progresos consistentes, y en aprender de cada paso que tomas. ¿Cómo mantener una mentalidad positiva frente a los desafíos? El camino hacia la libertad financiera no será fácil. Habrá momentos de duda, de dificultades y de frustración. Pero mantener una mentalidad positiva y de crecimiento es lo que te permitirá superar esos obstáculos. Aquí hay algunas estrategias para mantenerte enfocado en tus metas. Rodéate de personas que piensan en grande. Las personas con una mentalidad de abundancia te inspirarán a mantener una actitud positiva y a seguir adelante. Celebra tus pequeños logros. Cada paso que tomes es un avance hacia tu meta, incluso si parece pequeño. Reconocer tus logros te dará la motivación para seguir. Aprende de tus fracasos. En lugar de ver los fracasos como derrotas, míralos como lecciones. Cada error te enseña algo valioso y te acerca a tu objetivo. Reflexión. La mentalidad es el factor que separa a las personas que logran sus metas financieras de las que se quedan estancadas. Si eres capaz de cambiar tu forma de pensar sobre el dinero y las oportunidades, estarás preparado para tomar decisiones que te llevarán al éxito. Recuerda que no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar con inteligencia. Con una mentalidad de crecimiento, cada desafío será una oportunidad, y cada paso te acercará más a la libertad financiera que deseas. Ahora que tienes una mejor comprensión de cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, es hora de comenzar a aplicar este enfoque a tu vida financiera. En el siguiente capítulo, te ayudaremos a abordar los primeros obstáculos que puedes encontrar en tu camino hacia los 100K, y cómo superarlos sin perder el enfoque. Mantén tu mente abierta, sigue aprendiendo y recuerda, todo es posible cuando adoptas la mentalidad correcta. Capítulo 5. Las primeras montañas, obstáculos y cómo superarlos. El camino hacia los 100K no está exento de desafíos. De hecho, los primeros obstáculos suelen ser los más difíciles porque estás construyendo desde cero.
En este capítulo, exploraremos las barreras más comunes que enfrentarás al intentar crear tu base financiera y te brindaremos herramientas prácticas para superarlas. Recuerda que cada montaña que subas fortalece tus habilidades y te acerca más a tus metas. Los problemas no son el fin del camino, son oportunidades para aprender y crecer. Obstáculo 1. Manejo de deudas. La deuda es una de las principales razones por las que muchas personas sienten que nunca pueden avanzar financieramente. Tarjetas de crédito con altos intereses, préstamos estudiantiles o incluso préstamos personales pueden drenar tus recursos y hacerte sentir atrapado. Estrategias para superar este obstáculo. Conoce tu deuda. Haz una lista de todas tus deudas, incluyendo montos, tasas de interés y plazos. Tener claridad es el primer paso para recuperar el control. Prioriza el pago de deudas de alto interés. Si tienes tarjetas de crédito con intereses elevados, enfócate en liquidarlas primero. Esto reducirá significativamente la cantidad de dinero que pierdes en intereses. Adopta el método de la bola de nieve. Empieza pagando la deuda más pequeña mientras mantienes los pagos mínimos en las demás. Esto genera impulso y te motiva a seguir. Evita nuevas deudas. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades mientras trabajas para eliminar las deudas existentes. Recuerda que salir de deudas no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. La clave está en mantenerte enfocado y no perder de vista tu meta. Obstáculo 2. Gastos imprevistos. La vida está llena de sorpresas, y no todas son agradables. Una emergencia médica, una reparación del coche o una factura inesperada pueden descarrilar tus planes financieros si no estás preparado. ¿Cómo manejar los imprevistos? Construye un fondo de emergencia. Antes de invertir o realizar grandes aportes, asegúrate de tener un colchón financiero. Idealmente, deberías ahorrar de 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Ahorra de manera automática. Configura transferencias automáticas a una cuenta separada para emergencias. Incluso cantidades pequeñas pueden marcar la diferencia con el tiempo. Evita usar tarjetas de crédito para emergencias. Si recurres al crédito en una crisis, estarás intercambiando un problema temporal por una carga financiera a largo plazo. Los gastos inesperados no tienen por qué ser un obstáculo insuperable si te preparas con antelación. Obstáculo 3. Falta de disciplina financiera. La tentación de gastar en cosas que no necesitas o de abandonar tus metas puede ser un gran enemigo. Vivimos en un mundo donde el consumo impulsivo es promovido constantemente, y si no tienes cuidado, podrías alejarte de tus objetivos. ¿Cómo desarrollar disciplina financiera? Establece metas claras y motivadoras. Visualiza lo que quieres lograr con los 100K. ¿Es la libertad financiera? ¿Un viaje? ¿Un negocio propio? Tener una razón poderosa te ayudará a mantener el enfoque. Crea un presupuesto realista. Asigna cada peso de tu ingreso y evita gastos innecesarios. Piensa en el presupuesto como tu hoja de ruta hacia el éxito financiero. Rastrea tus gastos. Usa aplicaciones o un cuaderno para registrar cada gasto. Esto te ayudará a identificar patrones y eliminar gastos superfluos. Recompénsate con moderación. No te castigues. Celebra pequeños logros con recompensas planificadas, como una cena especial o algo que realmente disfrutes. La disciplina no es algo que se logra de inmediato, es un músculo que se fortalece con el tiempo. Obstáculo 4. Dudas y miedo al fracaso. Es normal sentirse inseguro cuando estás emprendiendo un cambio significativo en tu vida financiera. El miedo al fracaso puede paralizarte o hacer que tomes decisiones impulsivas. ¿Cómo superar las dudas y el miedo? Recuerda tu propósito. Vuelve a tu ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? Mantener esa visión clara puede disipar las dudas. Busca apoyo. Rodéate de personas que compartan tus metas o que ya hayan alcanzado el éxito financiero. Su experiencia puede ser una fuente invaluable de motivación y aprendizaje. Acepta que los errores son parte del proceso. Nadie logra la perfección desde el principio. Si cometes un error, aprende de él y sigue adelante. El fracaso no define quién eres, pero tu capacidad para seguir intentándolo sí lo hace. Ejemplos reales: superar obstáculos. Historia de Ana. Ana tenía deudas de tarjetas de crédito que parecían interminables. En lugar de rendirse, decidió usar el método de la bola de nieve. Poco a poco, pagó su deuda más pequeña y luego utilizó ese impulso para atacar la siguiente. Hoy, Ana está libre de deudas y ha comenzado a invertir para alcanzar los 100K. Historia de Carlos.
Carlos siempre decía que no podía ahorrar porque su sueldo apenas le alcanzaba. Pero al hacer un presupuesto y rastrear sus gastos, descubrió que gastaba mucho en salidas y suscripciones innecesarias. Al ajustar esos hábitos, logró ahorrar un fondo de emergencia y ahora está construyendo su cartera de inversiones. Estas historias demuestran que los obstáculos no son el fin del camino, son solo parte del viaje. Reflexión. Las montañas que enfrentas en tu camino financiero pueden parecer imposibles de escalar al principio, pero no lo son. Con un plan claro, disciplina y una mentalidad positiva, puedes superar cualquier desafío que se presente. Recuerda que cada pequeño paso que tomes, ya sea pagar una deuda, ahorrar para emergencias o resistir la tentación de un gasto innecesario, es una victoria que te acerca más a tu meta. Ahora que hemos identificado los obstáculos más comunes y cómo enfrentarlos, estás listo para continuar escalando en tu camino hacia los 100K. No permitas que los desafíos te desvíen, úsalos como combustible para fortalecer tu determinación. En el próximo capítulo, Alcanzando el hito de los 100K, exploraremos los hábitos clave y estrategias que te ayudarán a alcanzar este primer gran objetivo financiero. Mantente motivado, porque lo mejor está por venir. Capítulo 6. Alcanzando el hito de los 100K. Llegar a los primeros 100K es un logro monumental en el camino hacia la libertad financiera. Es más que una cifra, representa el resultado de tus esfuerzos, disciplina y compromiso. En este capítulo, exploraremos cómo puedes consolidar tus hábitos financieros, maximizar el poder del interés compuesto y celebrar este importante hito como un trampolín hacia metas aún más grandes. Los hábitos clave que te llevan a los 100K. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya hayas comenzado a adoptar hábitos positivos, pero el último tramo hacia los 100K requiere consistencia y refinamiento. Aquí hay algunos hábitos fundamentales que debes reforzar. Ahorro constante y automático. La mayoría de las personas que alcanzan los 100K lo hacen priorizando el ahorro. Automatiza tus ahorros para que un porcentaje de tu ingreso se dirija directamente a una cuenta de inversión o ahorro. Este simple hábito elimina la tentación de gastar dinero innecesariamente y asegura que siempre estás avanzando. Incrementar tus ingresos. Si bien reducir gastos es importante, aumentar tus ingresos puede acelerar enormemente tu progreso. Busca oportunidades de crecimiento profesional, inicia un negocio o explora fuentes de ingreso pasivo, como inversiones en bienes raíces o dividendos. Reinversión inteligente. Cada vez que recibas un bono, un aumento o cualquier ingreso adicional, destina una parte significativa a tus metas financieras. Reinvertir consistentemente te permitirá aprovechar el interés compuesto de manera más rápida. Control de gastos. Aprende a distinguir entre necesidades y deseos. No significa que debas vivir una vida de privaciones, pero sí priorizar lo que realmente importa. Cuestiona cada compra y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? ¿Cómo el interés compuesto empieza a ganar tracción? A medida que te acercas a los 100K, el interés compuesto comienza a mostrar su magia. Cada peso que inviertes genera rendimientos, y esos rendimientos, a su vez, generan más rendimientos. Imagina esto. Si tienes $90,000 y obtienes un rendimiento del 8% anual, eso equivale a $7,200 en un año, acercándote rápidamente a los 100K sin que tengas que aportar mucho más. Ahora, multiplica este efecto a lo largo de varios años, y verás cómo tus ahorros empiezan a crecer de forma exponencial. Este es el momento en el que empiezas a sentir que el dinero trabaja para ti, y no al revés. La clave es mantenerte enfocado y continuar invirtiendo regularmente, sin dejarte distraer por el progreso lento al principio. Celebrar este logro sin perder el rumbo. Llegar a los 100K es un hito importante, y debes celebrarlo. Reconocer tus logros es una parte esencial del proceso porque te motiva a seguir adelante. Sin embargo, es importante celebrar de manera consciente y alineada con tus metas financieras. ¿Cómo celebrar de manera estratégica? Invierte en ti mismo. Usa una parte del dinero para tomar un curso, comprar libros o asistir a eventos que aumenten tus conocimientos financieros. Disfruta una recompensa planificada. Puede ser un viaje, una cena especial o un artículo que has estado deseando, siempre y cuando no comprometa tus ahorros ni te aleje de tus objetivos. Reflexiona sobre tu progreso. Dedica tiempo a analizar qué estrategias funcionaron mejor para ti y cómo puedes replicarlas para alcanzar la siguiente meta. La celebración no es solo un acto de gratitud hacia ti mismo, también es una oportunidad para reafirmar tu compromiso con tus metas futuras. Construyendo el momento hacia el millón. Uno de los mayores beneficios de alcanzar los 100K es que has construido la base financiera y mental necesaria para seguir creciendo.
Este hito no solo significa que tienes más dinero, sino que ahora tienes la experiencia, la disciplina y los hábitos que te permitirán multiplicarlo. Algunas preguntas clave que debes hacerte al alcanzar los 100K son: ¿qué aprendí en el camino hacia este objetivo? ¿Cómo puedo optimizar mi estrategia para seguir creciendo? ¿Qué nuevas oportunidades puedo aprovechar ahora que tengo un capital significativo? El enfoque aquí es mantener la misma disciplina y estrategia, mientras buscas formas de diversificar e invertir con mayor inteligencia. Reflexión. Alcanzar los 100K es solo el comienzo de un viaje más grande. Representa no solo un logro financiero, sino también una transformación personal. Has aprendido a ser disciplinado, a manejar el dinero con sabiduría y a creer en tu capacidad para crear riqueza. A medida que avances hacia tus próximas metas, recuerda que cada paso en este proceso es igual de importante. No se trata solo de llegar al millón, sino de disfrutar el camino y crecer como persona en el proceso. Ahora que has alcanzado el primer gran hito, es momento de mirar hacia el futuro. En el próximo capítulo, exploraremos, después de los 100K, lo que cambia, donde aprenderás cómo aprovechar este logro, evitar errores comunes y construir un futuro financiero aún más sólido. Mantén la motivación alta, porque los próximos pasos en tu camino hacia la libertad financiera serán aún más emocionantes. Capítulo 7. Después de los 100K, lo que cambia. Alcanzar los primeros 100K es un hito que marca el inicio de una nueva etapa en tu vida financiera. Has trabajado arduamente para llegar aquí, desarrollando hábitos sólidos, superando obstáculos y utilizando el interés compuesto a tu favor. Ahora es momento de aprovechar este logro como una base para construir algo aún más grande. En este capítulo, exploraremos cómo cambia tu perspectiva financiera después de alcanzar los 100K, qué nuevas oportunidades se presentan y cómo evitar los errores que podrían ralentizar tu progreso. Cambios en tu mentalidad. Una de las transformaciones más importantes que ocurre después de alcanzar los 100K es el cambio en tu manera de pensar sobre el dinero. Ya no se trata solo de ahorrar y sobrevivir, ahora estás en una posición para pensar en crecer, diversificar y proteger tu patrimonio. La confianza en tus capacidades. Alcanzar los 100K te demuestra que eres capaz de cumplir metas financieras significativas. Este logro fortalece tu autoestima y te da la confianza para plantearte objetivos aún más ambiciosos. Pensar en términos de inversión. Antes de los 100K, tal vez tus decisiones financieras giraban principalmente en torno a la reducción de gastos. Ahora puedes centrarte en cómo hacer que tu dinero trabaje para ti de manera más efectiva. Mayor paciencia y visión a largo plazo. Has aprendido que la riqueza no se construye de la noche a la mañana. Este entendimiento te ayudará a tomar decisiones más estratégicas y menos impulsivas en el futuro. El crecimiento exponencial del capital. Después de los 100K, el interés compuesto empieza a mostrar su verdadero poder. Cada peso adicional que inviertes se suma a una base más grande, lo que acelera el crecimiento de tu patrimonio. Un ejemplo simple. Si tienes $100,000 y obtienes un rendimiento del 8% anual, en un año ganarías $8,000 sin hacer nada. Si continúas aportando e invirtiendo, el crecimiento se vuelve exponencial, y pronto estarás en camino hacia los 500K y más allá. Este es el momento de dejar que el tiempo y las decisiones inteligentes trabajen a tu favor. La clave es mantener tus aportes constantes y evitar retirar el dinero a menos que sea absolutamente necesario. Nuevas oportunidades financieras. Con 100K en tu haber, tienes acceso a oportunidades que antes podrían haber estado fuera de tu alcance. Diversificación. Ahora puedes considerar diversificar tus inversiones en diferentes activos, como bienes raíces, fondos indexados, acciones individuales o incluso emprendimientos. Tener un portafolio variado reduce riesgos y aumenta tus posibilidades de obtener rendimientos consistentes. Inversiones más rentables. Algunas opciones de inversión, como bienes raíces o fondos privados, suelen requerir un capital mínimo que muchas personas no tienen al inicio. Con 100K, puedes aprovechar estas oportunidades que, aunque más complejas, también pueden ofrecer mayores beneficios. Educación financiera avanzada. Ahora que tienes más recursos, invertir en tu propia educación financiera es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Aprende sobre estrategias avanzadas de inversión, planificación fiscal y construcción de patrimonio. Evitar los errores comunes. El progreso financiero puede ser emocionante, pero también es un momento crítico en el que los errores pueden tener un impacto significativo. A continuación, algunos errores comunes que debes evitar. Dejar de ser disciplinado. Es fácil relajarse después de alcanzar un gran objetivo, pero este no es el momento de bajar la guardia.
Mantén los hábitos que te llevaron a los 100K y sigue trabajando en tus metas. Invertir sin estrategia. Con más dinero disponible, podrías sentirte tentado a invertir en cualquier cosa que prometa altos rendimientos. Sé cauteloso y realiza investigaciones exhaustivas antes de comprometer tu dinero. Sobreendeudarte. Ahora que tienes un colchón financiero, algunos podrían pensar que pueden asumir deudas más grandes. Recuerda que la deuda mal manejada puede ser un obstáculo para tu progreso. Fijarte solo en los números. Aunque es importante construir riqueza, no descuides tu calidad de vida ni tus relaciones personales. El dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Aprovechando este logro para inspirar a otros. Tu éxito puede ser un ejemplo para tu familia, amigos y comunidad. Comparte lo que has aprendido y anima a otros a seguir tus pasos. Ser una fuente de inspiración no solo fortalece tu compromiso con tus metas, sino que también crea un impacto positivo a tu alrededor. Reflexión. Llegar a los 100K es un cambio de juego en tu camino financiero. Ahora tienes la base, la experiencia y el conocimiento necesarios para llevar tus metas al siguiente nivel. Este es el momento de duplicar tus esfuerzos, explorar nuevas oportunidades y continuar construyendo la vida que deseas. Recuerda que cada decisión que tomes, por pequeña que sea, influirá en tu futuro. Aprovecha este momento para consolidar tus estrategias y pensar a largo plazo. El hito de los 100K es solo el principio. En el próximo capítulo, Estrategias avanzadas de inversión, profundizaremos en cómo diversificar tu portafolio, minimizar riesgos y maximizar tus rendimientos mientras continúas en tu camino hacia el millón. Mantente enfocado y recuerda, el éxito financiero no es un destino, sino un viaje continuo. ¿Listo para el siguiente paso? Vamos allá. Capítulo 8. Estrategias avanzadas de inversión. Con 100K en tu haber, estás en una posición privilegiada para que tus decisiones financieras trabajen más fuertes por ti. Este es el momento de explorar estrategias avanzadas de inversión que te permitan diversificar tu portafolio, reducir riesgos y maximizar tus rendimientos. En este capítulo, desglosaremos cómo utilizar tu capital de manera inteligente para acelerar tu progreso hacia metas más ambiciosas. La diversificación inteligente. Uno de los pilares de una inversión sólida es la diversificación. La idea es sencilla, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Diversificar reduce el riesgo porque, si una inversión no funciona como esperabas, otras en tu portafolio pueden compensar las pérdidas. Opciones para diversificar tu portafolio. Acciones y fondos indexados. Las acciones son una forma clásica de invertir, pero pueden ser volátiles. Los fondos indexados, que siguen el comportamiento de un índice como el S&P 500, ofrecen una opción más estable al repartir el riesgo entre muchas empresas. Estos fondos suelen tener comisiones bajas y son ideales para una estrategia a largo plazo. Bonos. Los bonos son inversiones más seguras, aunque con rendimientos más bajos. Funcionan como un contrapeso en tu portafolio, proporcionando estabilidad en momentos de incertidumbre económica. Bienes raíces. Si tienes 100K, puedes considerar hacer un pago inicial en una propiedad para alquilar. Los bienes raíces no solo generan ingresos pasivos, sino que también tienden a aumentar de valor con el tiempo. Alternativamente, puedes invertir en fondos de inversión inmobiliaria, que te permiten obtener exposición al mercado inmobiliario sin necesidad de comprar una propiedad. Inversiones en activos alternativos. Estos incluyen materias primas como el oro y la plata, criptomonedas o incluso arte. Aunque estas inversiones pueden ser más arriesgadas, a menudo ofrecen rendimientos interesantes y diversifican aún más tu portafolio. Negocios o startups. Considera invertir en negocios prometedores. Podrías hacerlo como socio o mediante plataformas de crowdfunding que conectan a inversionistas con startups. El equilibrio entre inversiones pasivas y activas. Otro aspecto clave de las estrategias avanzadas de inversión es decidir cuánto de tu portafolio estará en inversiones pasivas y cuánto en activas. Inversiones pasivas. Son aquellas que requieren poca intervención de tu parte. Ejemplos incluyen fondos indexados, fondos mutuos y fondos de inversión inmobiliaria. Ventajas. Requieren menos tiempo y suelen ser menos riesgosas. Ideal para quienes prefieren enfocarse en su trabajo principal o no desean estar pendientes de los mercados diariamente. Inversiones activas. Requieren más investigación y participación. Ejemplos incluyen comprar acciones individuales, bienes raíces de alquiler o incluso operar en el mercado de divisas. Ventajas. Pueden ofrecer mayores rendimientos y tomas decisiones acertadas. Ideal para
quienes tienen tiempo y conocimientos para gestionar sus inversiones directamente. Un portafolio balanceado generalmente combina ambas estrategias, permitiéndote beneficiarte de la estabilidad de las inversiones pasivas y el potencial de las activas. Minimizar riesgos mientras maximizas rendimientos. Invertir siempre conlleva un nivel de riesgo, pero existen formas de minimizarlo mientras trabajas para maximizar tus rendimientos. Mantén un fondo de emergencia. Antes de diversificar o arriesgar más capital, asegúrate de tener un fondo de emergencia equivalente a 3 a 6 meses de gastos básicos. Esto te protegerá ante imprevistos y evitará que tengas que retirar inversiones en momentos inoportunos. Aprende y mantente informado. Dedica tiempo a estudiar sobre las inversiones que estás considerando. Entender los riesgos y beneficios de cada opción te dará confianza y evitará errores costosos. Invierte de forma escalonada. En lugar de poner todo tu dinero en una inversión de una sola vez, hazlo de forma gradual. Esto reduce el impacto de la volatilidad en el mercado. Consulta con expertos. Si no estás seguro de cómo manejar tus inversiones, considera trabajar con un asesor financiero. Un buen asesor puede ayudarte a construir un plan que se adapte a tus objetivos y tolerancia al riesgo. Pensando a largo plazo. Una de las mayores ventajas de tener 100K es que puedes pensar a más largo plazo. Este es el momento de establecer metas claras para los próximos 5, 10 o incluso 20 años. Consejos para mantener la visión a largo plazo. No te distraigas con las tendencias del mercado. Las modas financieras vienen y van. Concéntrate en inversiones probadas y en estrategias que se alineen con tus objetivos. Revisa tu portafolio regularmente. Asegúrate de que tus inversiones sigan siendo coherentes con tus metas y ajusta según sea necesario. Sé paciente. El crecimiento exponencial ocurre con el tiempo. Recuerda que el interés compuesto funciona mejor cuanto más tiempo le das. Reflexión. Adoptar estrategias avanzadas de inversión no es solo un paso hacia el crecimiento financiero, es un acto de confianza en tu capacidad para manejar el éxito que has construido hasta ahora. Cada decisión que tomas desde este punto tiene el potencial de acercarte más a tu libertad financiera. Recuerda que el éxito no se trata de buscar atajos, sino de construir un sistema sostenible que funcione para ti a lo largo del tiempo. Con un enfoque disciplinado, una mentalidad de aprendizaje continuo y un plan claro, puedes convertir tu 100K en una base sólida para el millón y más allá. En el próximo capítulo, aprovechando el tiempo a tu favor, exploraremos cómo la paciencia y la constancia son los verdaderos aliados en tu camino financiero. Descubrirás historias inspiradoras y consejos prácticos para mantener el rumbo mientras el interés compuesto trabaja para ti. El camino hacia la libertad financiera está lleno de posibilidades. ¿Listo para seguir construyendo tu futuro? Vamos a por el siguiente capítulo. Capítulo 9. Aprovechando el tiempo a tu favor. Si hay algo que todos compartimos, sin importar nuestra situación financiera, es el tiempo. Sin embargo, cómo lo uses puede marcar una diferencia monumental en tu vida económica. Este capítulo se centra en el poder del tiempo y cómo convertirlo en tu mayor aliado para alcanzar metas financieras extraordinarias. Mientras el dinero puede fluctuar, el tiempo sigue avanzando. El interés compuesto es más efectivo cuanto más tiempo lo dejas trabajar, y comprender esta dinámica puede ser el secreto para transformar tu futuro financiero. El tiempo y el interés compuesto. El interés compuesto no es solo una fórmula matemática, es un principio que funciona mejor cuando le das espacio para operar. Cuanto antes comiences a invertir, más oportunidades tendrás de que tu dinero crezca. Un ejemplo simple. Imagina que comienzas a invertir $200 al mes a los 25 años y lo haces de manera constante hasta los 35 años, acumulando $24,000 en ese tiempo. Si dejas de invertir después, pero mantienes el dinero trabajando hasta los 65 años, tus $24,000 pueden convertirse en más de $200,000 con un rendimiento promedio del 8% anual. Ahora, considera a alguien que empieza a los 35 años invirtiendo la misma cantidad cada mes, pero lo hace durante 30 años, hasta los 65. A pesar de invertir $72,000, terminaría con menos dinero que quien comenzó más temprano y dejó que el tiempo hiciera su magia. La moraleja es clara, el tiempo es tu mayor ventaja, y cuanto antes lo aproveches, mejores serán los resultados. Paciencia y consistencia, las claves del éxito. Aunque el tiempo es un aliado poderoso, no basta con esperar. También necesitas ser constante y mantenerte disciplinado, incluso cuando el progreso parezca lento al principio. Estrategias para mantenerte constante. Automatiza tus inversiones.
Configura aportes automáticos a tus cuentas de inversión. Esto elimina la tentación de gastar el dinero y asegura que sigas invirtiendo regularmente. Recuerda tu por qué. Cada vez que sientas que estás sacrificando algo, recuerda la meta más grande que estás construyendo. Celebra los pequeños logros. Cada avance, por pequeño que parezca, es un paso más hacia tu objetivo. Reconócelo y úsalo como motivación para seguir adelante. Evita decisiones impulsivas. Los mercados financieros pueden ser volátiles, pero tomar decisiones precipitadas puede hacer más daño que bien. Mantén la calma y enfócate en el largo plazo. Historias de éxito. Las historias de personas que han aprovechado el tiempo a su favor son una inspiración. Aquí tienes dos ejemplos. El caso de Luis. Luis comenzó a invertir a los 20 años con un modesto ingreso. Empezó aportando solo $50 al mes a un fondo indexado. A medida que crecía su carrera, aumentó sus aportes a $200 mensuales. Después de 30 años de consistencia, había acumulado más de $300,000. Para él, el secreto fue simple: comenzar temprano y nunca detenerse. El caso de Marta. Marta no pudo invertir hasta los 40 años, pero se comprometió a hacerlo con disciplina. Con aportes de $500 al mes, alcanzó los 100K en 10 años y decidió dejar que su dinero trabajara para ella durante otros 15 años. Al cumplir 65, tenía casi $500,000. Aunque empezó tarde, su constancia y paciencia demostraron que nunca es demasiado tarde para comenzar. ¿Cómo mantener la disciplina financiera a largo plazo? El éxito financiero es un maratón, no una carrera de velocidad. Mantenerte enfocado durante décadas puede ser un desafío, pero existen estrategias para hacer más fácil este camino. Establece metas a corto y largo plazo. Tener hitos claros te ayudará a mantener el enfoque y celebrar los logros en el camino. Edúcate continuamente. Cuanto más entiendas sobre finanzas, menos te dejarás influenciar por emociones o malas decisiones. Rodea tus decisiones de contexto. Comparte tus metas con alguien de confianza o únete a comunidades donde puedas inspirarte y aprender de otros. Revisa y ajusta tu plan. Cada cierto tiempo, evalúa tu progreso y ajusta tu estrategia según sea necesario. Reflexión. El tiempo es un recurso limitado, pero cuando lo usas sabiamente, puede ser la clave para construir una vida llena de libertad financiera. Cada día que inviertes en tu futuro, estás plantando semillas que, con el tiempo, se convertirán en un bosque de posibilidades. Este capítulo no se trata solo de números, sino de la mentalidad que necesitas para mantener el rumbo. Se trata de confiar en el proceso, incluso cuando los resultados inmediatos no sean visibles. Aprovechar el tiempo a tu favor no es complicado, pero requiere paciencia, constancia y una visión clara de lo que quieres lograr. Ahora que sabes cómo poner el tiempo de tu lado, estás listo para dar el siguiente paso. En el próximo capítulo, Construyendo una mentalidad de millonario, exploraremos cómo ajustar tus pensamientos y creencias para escalar a un nivel completamente nuevo de éxito financiero. El tiempo está de tu lado. ¿Qué harás con él? Vamos al siguiente capítulo para seguir avanzando juntos. Capítulo 10. Construyendo una mentalidad de millonario. Tus acciones y decisiones financieras son el reflejo directo de tu mentalidad. ¿Por qué algunas personas logran superar obstáculos y construir riqueza, mientras que otras luchan constantemente? La diferencia radica en cómo piensan y cómo enfrentan los desafíos. Este capítulo está diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de millonario, porque antes de que el dinero llegue a tu cuenta, debe estar en tu mente. ¿Qué es una mentalidad de millonario? No se trata solo de pensar en grande o soñar despierto. La mentalidad de millonario implica un conjunto de creencias, actitudes y hábitos que guían tus decisiones financieras y te empujan hacia el éxito. Características clave de una mentalidad de millonario. Visión a largo plazo. Los millonarios no se enfocan únicamente en los beneficios inmediatos. Piensan en cómo las decisiones de hoy impactarán sus vidas dentro de 5, 10 o incluso 20 años. Resiliencia. Aceptan los fracasos como parte del proceso y aprenden de ellos. Cada contratiempo es una oportunidad para mejorar. Curiosidad y aprendizaje continuo. Nunca dejan de aprender. Ya sea a través de libros, cursos, mentores o experiencias, siempre buscan mejorar. Mentalidad de abundancia. Ven oportunidades donde otros ven limitaciones. Creen que siempre hay suficiente para todos y que pueden crear más valor. Cambiando tu relación con el dinero. Muchas personas tienen creencias limitantes que las detienen.
Frases como, el dinero no compra la felicidad o los ricos son avaros reflejan pensamientos que pueden sabotear tu éxito financiero. ¿Cómo transformar tu relación con el dinero? Reconoce tus creencias actuales. Reflexiona sobre lo que piensas del dinero y pregúntate, ¿esta creencia me ayuda o me limita? Reemplaza creencias negativas. Cambia frases como, nunca tendré suficiente, por, estoy construyendo una vida de abundancia. Valora el dinero como una herramienta. El dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar tus metas y generar impacto. El poder de visualizar el éxito. La visualización es una herramienta poderosa para alcanzar tus metas. Los atletas profesionales, empresarios exitosos y líderes en diversos campos usan esta técnica para preparar sus mentes. Ejercicio práctico de visualización financiera. Encuentra un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Cierra los ojos e imagina tu vida financiera ideal. Visualiza cada detalle, cómo vives, qué haces y cómo te sientes. Piensa en las acciones específicas que te llevaron allí. ¿Qué hábitos adoptaste? ¿Qué sacrificios hiciste? Practica esta visualización diariamente para mantenerte enfocado y motivado. Adopta hábitos que respalden tu mentalidad. Cambiar tu mentalidad requiere más que pensamientos positivos, también requiere acción. Los hábitos consistentes son la base de cualquier transformación duradera. Hábitos para construir una mentalidad de millonario. Ahorra e invierte regularmente. No importa cuánto ganes, destina siempre una parte para tu futuro. Rodéate de personas que te inspiren. La influencia de quienes te rodean es poderosa. Busca mentores, amigos y comunidades que compartan tus metas. Desarrolla habilidades valiosas. Aprende cosas que aumenten tu valor en el mercado, como negociación, liderazgo o gestión del tiempo. Enfócate en soluciones, no en problemas. Cuando enfrentes un desafío, no te detengas en lo que salió mal. Piensa en cómo puedes resolverlo o prevenirlo en el futuro. Pensar más allá de los 100K. Cuando alcanzas una meta importante como los 100K, es fácil caer en la complacencia. Sin embargo, una mentalidad de millonario siempre busca crecer, no por avaricia, sino porque sabe que el crecimiento constante es clave para la estabilidad y la libertad. Pasos para pensar más allá de los 100K. Establece nuevas metas financieras. ¿Qué sigue después de los 100K? ¿500K? ¿1 millón? Define tus próximos objetivos con claridad. Invierte en experiencias. Más allá del dinero, invierte en cosas que enriquezcan tu vida, como viajes, educación o conexiones significativas. Haz contribuciones significativas. Cuando tienes más, puedes dar más. Considera cómo puedes devolver a tu comunidad o apoyar causas que te importen. Reflexión. La riqueza comienza en la mente. Una mentalidad de millonario no solo te prepara para alcanzar tus metas financieras, sino que también transforma la manera en que enfrentas la vida. Te ayuda a ser más resiliente, optimista y proactivo en todo lo que haces. El camino hacia el éxito no es un camino recto, pero con la mentalidad adecuada, puedes superar cualquier obstáculo y disfrutar del proceso de construcción de una vida plena y abundante. Con una mentalidad de millonario, estás listo para dar el siguiente gran paso, escalar desde los 100K hasta los 500K y más allá. En el próximo capítulo, de los 100K a los 500K, el siguiente escalón, exploraremos cómo acelerar tu crecimiento financiero mientras mantienes un equilibrio entre tu progreso y tu calidad de vida. La transformación comienza en tu mente. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Vamos juntos al próximo capítulo. Capítulo 11, de los 100K a los 500K, el siguiente escalón. Alcanzar los primeros 100K es un logro significativo, pero es solo el comienzo de un camino lleno de posibilidades. Este capítulo se centra en cómo aprovechar el impulso que ya has construido para escalar al siguiente hito financiero, los 500K. El tramo de los 100K a los 500K es diferente porque aquí el interés compuesto y las inversiones empiezan a trabajar con mayor fuerza. También es el momento de ajustar estrategias, mantener hábitos sólidos y estar preparado para nuevas oportunidades y desafíos. El cambio de mentalidad para escalar. Superar los 100K requiere una mentalidad enfocada en el crecimiento continuo. Esto significa pasar de pensar en ¿cómo puedo ahorrar más? A ¿cómo puedo hacer que mi dinero crezca más rápido? Claves para un cambio de enfoque. Piensa como un inversor, no solo como un ahorrador. Ahora que tienes un capital significativo, tu objetivo es hacerlo crecer. Esto implica tomar decisiones más estratégicas sobre dónde y cómo invertir. Acepta que habrá riesgos. A medida que tus inversiones se diversifican y crecen, los riesgos también pueden aumentar.
La clave está en gestionarlos, no evitarlos por completo. Reinvierte las ganancias. No te limites a disfrutar de los rendimientos, reinvierte lo que ganes para acelerar tu crecimiento financiero. Estrategias para llegar a los 500K. A medida que escalas, necesitas adoptar estrategias más avanzadas para maximizar tus recursos y mantener el ritmo. Diversificación inteligente. Ahora que tienes más capital, diversifica tus inversiones para reducir riesgos. Considera opciones como bienes raíces, fondos indexados, acciones, bonos y, dependiendo de tu tolerancia al riesgo, incluso activos alternativos como criptomonedas. Aumenta tus fuentes de ingresos. Depender de una sola fuente de ingresos puede limitar tu progreso. Busca formas de generar ingresos adicionales, como un negocio, trabajos freelance o inversiones en dividendos. Optimiza tus impuestos. Al tener más ingresos y activos, los impuestos pueden convertirse en un gasto considerable. Consulta con un asesor financiero o fiscal para aprovechar deducciones y estrategias legales que te ayuden a reducir tu carga tributaria. Aprovecha economías de escala. Cuando tienes más capital, puedes acceder a oportunidades de inversión que antes no estaban disponibles, como bienes raíces comerciales o inversiones en startups. Sigue aprendiendo. Las estrategias que te llevaron a los 100K no serán las mismas que te llevarán a los 500K. Invierte en tu educación financiera, mantente actualizado sobre tendencias de inversión y aprende de quienes ya han recorrido este camino. Manteniendo el equilibrio, calidad de vida versus crecimiento financiero. En este punto del camino, puede ser tentador centrarte únicamente en acumular más dinero. Sin embargo, es fundamental mantener un equilibrio entre tu progreso financiero y tu calidad de vida. Consejos para mantener el equilibrio. Define tus prioridades. Asegúrate de que tus decisiones financieras estén alineadas con tus valores y metas personales. Establece límites. Aunque trabajar más puede acelerar tu progreso, también puede agotarte. Aprende a desconectar y a disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Invierte en experiencias. Más allá de acumular riqueza, invierte en cosas que te traigan felicidad y recuerdos valiosos, como viajes, tiempo en familia o actividades que te apasionen. Ejemplo práctico, Carlos y Ana. Carlos. Carlos alcanzó los 100K invirtiendo en un portafolio diversificado. Para llegar a los 500K, decidió aumentar sus aportes mensuales y reinvertir todos los dividendos. También comenzó a invertir en bienes raíces, adquiriendo propiedades que generaban ingresos pasivos. A los 40 años, Carlos alcanzó los 500K gracias a su enfoque disciplinado y su mentalidad de crecimiento. Ana. Ana llegó a los 100K al ahorrar agresivamente durante sus primeros años laborales. Sin embargo, para alcanzar los 500K, tuvo que cambiar de estrategia. Aprendió sobre acciones y fondos indexados, y comenzó a diversificar su portafolio. Además, invirtió en su propio negocio, que se convirtió en una fuente adicional de ingresos. Con consistencia y paciencia, Ana logró su meta en menos de 8 años. Reflexión. El tramo de los 100K a los 500K es una etapa emocionante, pero también desafiante. Requiere que combines las estrategias que ya conoces con nuevas herramientas y enfoques para maximizar el crecimiento de tu capital. Recuerda que no se trata solo de cuánto dinero puedes acumular, sino de cómo ese dinero puede mejorar tu vida y la de quienes te rodean. La clave está en mantenerte enfocado, pero también en disfrutar del proceso. Llegar a los 500K es un logro que te acerca aún más a tu libertad financiera. Es la etapa donde el interés compuesto y tus decisiones estratégicas comienzan a trabajar a tu favor de manera más evidente. En el próximo capítulo, El camino al millón, consolidaremos todo lo aprendido y exploraremos cómo dar los pasos finales hacia tu meta más ambiciosa. La pregunta ahora es, ¿qué estás dispuesto a hacer para convertir los 100K en 500K y más allá? Vamos juntos al siguiente capítulo. Capítulo 12, El camino al millón. Has alcanzado los 500K, una meta que no solo representa un hito financiero, sino también la culminación de tus esfuerzos, sacrificios y decisiones inteligentes. Pero el viaje no termina aquí. Este capítulo está diseñado para ayudarte a consolidar tus estrategias y dar los pasos finales hacia el objetivo más ambicioso, alcanzar tu primer millón. Llegar al millón no es solo una cuestión de números. Es un proceso de crecimiento personal, de perfeccionamiento continuo y de mantener la disciplina que te ha llevado hasta este punto. El salto de los 500K al millón. La distancia entre 500K y un millón puede parecer tan larga como la que recorriste para llegar a tus primeros 100K, pero la realidad es que,
con el interés compuesto trabajando a tu favor y con un enfoque más estratégico, este tramo se vuelve más manejable. ¿Por qué este tramo es diferente? El efecto exponencial del interés compuesto, en esta etapa, tus inversiones generan rendimientos significativamente mayores debido al tamaño de tu capital. Mayor acceso a oportunidades, con más capital, puedes participar en inversiones que antes estaban fuera de tu alcance, como bienes raíces comerciales, fondos de inversión especializados o proyectos de alto rendimiento. Confianza acumulada. Has aprendido de tus éxitos y errores pasados, lo que te permite tomar decisiones más informadas y seguras. Consolidando estrategias. Para alcanzar tu primer millón, es crucial reforzar y optimizar las estrategias que ya has implementado, mientras exploras nuevas oportunidades. Automatiza tu crecimiento financiero. Configura tus inversiones para que trabajen sin intervención constante. Esto incluye aportes automáticos a fondos indexados, reinversión de dividendos y contribuciones periódicas a tu portafolio. Diversificación avanzada. Evalúa nuevas formas de diversificar tu portafolio. Considera inversiones en mercados internacionales, bienes raíces comerciales o activos alternativos como startups o fondos privados. Controla los gastos silenciosos. A medida que tu ingreso aumenta, es fácil caer en el efecto estilo de vida, donde tus gastos crecen junto con tus ingresos. Mantén un presupuesto claro y asegura que cada gasto adicional aporte valor a tu vida. Evalúa riesgos estratégicamente. En esta etapa, es importante ser consciente de los riesgos que estás dispuesto a asumir. Evalúa cuidadosamente cualquier oportunidad y nunca pongas en riesgo todo tu capital en una sola inversión. El poder de crear valor. Una de las formas más efectivas de acelerar tu camino al millón es enfocarte en crear valor. Esto puede significar desarrollar un negocio, crear un producto o servicio que resuelva un problema, o incluso invertir en ti mismo para aumentar tu capacidad de generar ingresos. Ejemplo. Supongamos que tienes una habilidad específica, como el diseño gráfico, la consultoría o la programación. Puedes usar esa habilidad para generar ingresos adicionales, que luego inviertes estratégicamente para acelerar tu crecimiento financiero. Manteniendo la disciplina y la paciencia. Uno de los mayores retos en esta etapa es mantener la paciencia y la disciplina. Cuando estás tan cerca de la meta, puede ser tentador tomar decisiones impulsivas o buscar atajos. ¿Cómo mantener el enfoque? Revisa tus metas regularmente. Mantén tus objetivos presentes revisándolos cada mes o trimestre. Rodéate de personas con mentalidad similar. Busca comunidades, mentores o grupos que compartan tu enfoque en el crecimiento financiero. Celebra el progreso. Reconoce y celebra los pequeños logros en el camino. Esto refuerza tu motivación y te recuerda lo lejos que has llegado. Preparando tu legado financiero. Al acercarte al millón, es natural empezar a pensar en cómo este logro impactará tu vida y la de las personas a tu alrededor. Esta es la oportunidad perfecta para considerar tu legado financiero. Reflexiona sobre preguntas importantes. ¿Cómo quieres que este dinero mejore tu vida y la de tu familia? ¿Qué impacto deseas tener en tu comunidad o en el mundo? ¿Cómo puedes transmitir estos principios financieros a las futuras generaciones? Inspiración para alcanzar la libertad financiera. Tu viaje hacia el millón es más que una meta financiera, es un símbolo de tu crecimiento personal, tu capacidad para superar desafíos y tu determinación para construir una vida de libertad y posibilidades. Recuerda, cada paso que das, cada decisión que tomas y cada hábito que fortaleces te acerca más a tu objetivo. Llegar al millón no es un destino final, sino el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades aún mayores. Ahora que estás listo para dar el salto hacia el millón, es momento de consolidar tus aprendizajes y tomar acción. El próximo paso está en tus manos, y con las herramientas que has adquirido en este audiolibro, tienes todo lo que necesitas para triunfar. En la conclusión, reflexionaremos sobre este increíble viaje y cómo puedes continuar construyendo tu libertad financiera mientras inspiras a otros a seguir tus pasos. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia tu primer millón? Vamos juntos hacia la meta. Conclusión, tu camino hacia la libertad financiera. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado un viaje que no es solo financiero, sino también profundamente personal. Desde tus primeros pasos hacia los 100K hasta la posibilidad real de alcanzar tu primer millón, cada capítulo ha sido una pieza del rompecabezas que compone tu éxito financiero. Pero más allá de los números, este camino trata sobre algo mucho más importante, la libertad. No solo la libertad de tener dinero, sino la libertad de decidir cómo vives, cómo utilizas tu tiempo y cómo impactas la vida de quienes te rodean. Reflexionando sobre el viaje.
Comenzamos este viaje entendiendo el poder del interés compuesto, el aliado más poderoso en tu búsqueda financiera. Aprendimos a construir una base sólida con buenos hábitos, disciplina y decisiones estratégicas. Superamos desafíos como las deudas y los imprevistos, y celebramos los hitos que marcan tu progreso, los 100K, los 500K y, finalmente, el millón. A medida que avanzabas, te transformaste. No solo en alguien que gana dinero, sino en alguien que crea riqueza de manera inteligente y sostenible. Este cambio de mentalidad, esta capacidad de ver el dinero como una herramienta y no como un fin, es lo que realmente te separa del resto. La libertad financiera como un estilo de vida. La libertad financiera no es solo una meta, es una forma de vivir. Es la capacidad de controlar tu tiempo, decidir cómo lo usas y en qué lo inviertes. Eliminación del estrés financiero, vivir sin preocuparte por las cuentas o los imprevistos. Hacer lo que amas, tener el espacio y los recursos para perseguir tus pasiones y contribuir a causas que te importan. Este estilo de vida comienza con pequeñas decisiones diarias que, acumuladas en el tiempo, se convierten en grandes resultados. El verdadero poder de este audiolibro está en cómo decides aplicarlo. De nada sirve el conocimiento sin acción. Por eso, mi invitación para ti es que empieces hoy mismo. Toma una decisión, define cuál será tu próximo paso. ¿Harás un presupuesto? ¿Abrirás una cuenta de inversión? ¿Empezarás a aportar regularmente a tu portafolio? Establece un sistema. Automatiza tus decisiones financieras para que no dependan de la fuerza de voluntad. Comprométete contigo mismo. Haz de tu libertad financiera una prioridad y mantente enfocado en tu meta, sin importar los obstáculos. No tienes que ser perfecto. Lo que importa es ser constante. Un pequeño paso, dado todos los días, es más poderoso que cualquier decisión impulsiva o plan grandioso que nunca se lleva a cabo. Inspirando a otros. Tu viaje puede convertirse en una fuente de inspiración para quienes te rodean. Al compartir lo que has aprendido, puedes ayudar a otros a tomar control de su vida financiera. Imagina el impacto que podrías tener en tu familia, tus amigos o incluso tu comunidad. El conocimiento y la libertad financiera son regalos que se multiplican al compartirlos. El futuro está en tus manos. Llegar al millón es una meta transformadora, pero no es el final del camino. Es el comienzo de una nueva etapa, una en la que tienes la oportunidad de decidir cómo usar tu riqueza para crear un impacto significativo en el mundo. Así que sigue avanzando, sigue aprendiendo y nunca dejes de soñar en grande. Recuerda que este es tu viaje y que cada paso que des te acerca más a la vida que deseas. Un último mensaje. Si este audiolibro te ha inspirado, te ha enseñado algo nuevo o te ha motivado a tomar acción, quiero pedirte un favor, comparte este mensaje. Dale un like, para que este contenido pueda llegar a más personas. Comenta qué fue lo que más te impactó o qué acción planeas tomar a partir de hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido que te ayude a transformar tu vida financiera. Tu apoyo no solo impulsa este proyecto, sino que también ayuda a más personas a descubrir que ellas también pueden alcanzar la libertad financiera. Recuerda, el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Así que comienza ahora y construye el futuro que mereces.